Bueno, bienvenidos a un episodio más del podcast Sin Eufemismos. Mi nombre es Fabio Espinosa y muchas gracias por seguir por acá. Bueno, bienvenidos a esta tercera entrega del podcast Sin Eufemismos. La verdad es que estoy muy contento primeramente por la aceptación que ha tenido el podcast y sobre todo de que la gente le ha gustado bastante. Entonces, no, la verdad es que muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un episodio súper interesante con un compa de muchísimo tiempo de conocer. Y un tema que tal vez pueda sonar, en algunos casos puede ser un tabú, en otros casos puede ser tema intocable o para otros ya puede ser hasta obsoleto. Hay gente que puede pensar lo que es obsoleto. Entonces, bueno, para el tema de hoy, que vamos a hablar un poco sobre cómo es la vida de un joven, digámoslo así, de una persona joven en un mundo actual, seguir, digamos, como pegado o apegado o allegado o acercado seguir cerca de una religión o en general tal vez no de una religión, pero en general de una vida cristiana, ¿verdad? En general. Entonces, para eso me acompaña mi amigo que, a ver, bueno, no sé, Chris o Christopher Ramírez, no sé, ¿cómo quiere que le diga? Christopher, Chris, Mae, Chris, la verdad Chris, es que siempre me he acostumbrado a que me digan Chris. sí, o el apodo que le hemos puesto hace un tiempo, no, ese no. Contalo, pero sí. Ahorita lo cuento. Entonces sí, la razón por la cual yo traigo a Chris es porque Chris, bueno, no sé, ¿qué edad tenés vos, Chris? Yo no me acuerdo, sorry, se me fue. Mae, 21, 21, 21. ok. Bueno, Chris tiene 21 y Chris es una persona súper allegada, bueno, que es cristiano católico, obviamente, ¿verdad? No sé si está bien dicho, ahorita me explicas eso, porque la gente, eso puede confundirse, pero bueno, X. Este, en general, ahorita ese es un tema súper complicado porque la gente piensa, y yo mismo lo pienso, o sea, una persona tal vez joven, como que regularmente cuando uno sale del colegio, entra a la universidad, las cosas van diferentes. Entonces, digamos, tal vez, Chris, para empezar ahí como un poco, dígame usted más, ¿cómo considera usted en general, como para ir a una pregunta englobadora, diría mi profesor de historia contemporánea, este, digamos, ¿cómo considera usted como esa relación, sobre todo en un mundo actual en el que la religión literalmente más se está dejando de lado y cada vez es más difícil eh, esa parte, digamos, o esa espiritualidad, no sé más, si podemos empezar por ahí tal vez. Claro, claro. Mae, la verdad es que, pues, no es fácil, no es fácil. Más que ahora se está dejando mucho de lado, como vos bien lo decís, el tema religión. Ha pasado como en un segundo plano, el tema espiritualidad. Con respecto a lo de la religión, según la constitución política, es cristiana romana apostólica, según lo que dice, comúnmente conocida como cristiana católica. Y pues vieras que es complicado porque pues se le puede tachar a uno de muchas cosas, desde bueno, los peores errores que ha cometido la iglesia tal vez, pero, pero se consigue sobrellevar porque conforme vos vas avanzando, o conforme yo he avanzado en la vida y en la espiritualidad, pues te vas encontrando gente que tiene tu misma edad, que tiene los mismos problemas que vos, está haciendo lo mismo, bueno, en mi caso estudiando, y que también tiene una vida llegada a Dios, y pues tal vez eso llega a reconfortar, de que, bueno, vos decís, bueno, eh, sí, es complicado. Llega un profesor para variar ateo y para variar antiteísta. Entonces te empieza como a cuestionar y vos llegas a un punto donde te encontrás con alguien en la vida eh, que vos sabes que está viviendo lo mismo que vos. Entonces se siente bonito ser, o sea, tener como compañía y no sentirse solo en ese caso. Obvio. No, sí, y creo que esa es una parte súper interesante, porque y tal vez aquí es donde mucha gente que está echando esto va a decir, claro, como siempre, la iglesia, el efecto placebo, no sé qué, bla, bla, bla. Y más, creo que, al menos como yo lo estoy entendiendo, como lo está explicando, o sea, la religión, y honestamente yo también lo considero, y no necesariamente solamente con la cristiana católica apostólica romana. Sí, no, o sea, yo estudié en un colegio que era,
judeocristiano, digamos, entonces, también, o sea, creo que lo entiendo muy bien. Entonces, sí, yo creo que siempre, digamos, ese tipo de cosas trasciende solamente la parte de la espiritualidad, o sea, yo creo que eso definitivamente lo hace. Entonces, no sé, y tal vez como también para conocer un poco como de esto, porque sí, tal vez mucha gente llegue y dice, no, es que, sí, yo, la costumbre, y obviamente eso está inculcado desde mucho tiempo atrás, desde la colonia se nos impuso, se mantuvo de igual manera durante ya la época más independentista, ¿verdad? Igual manera se siguió después, entonces digamos que es algo que siempre ha estado implantado y creo que es algo que tal vez la gente dice, nuestros papás lo normalizaron, pero ya nosotros somos quienes salimos de ese hueco, ¿verdad? O salimos de esa burbuja, ¿verdad? Pero, entonces, digamos, tal vez como conocer, o sea, cómo empezó su vida en ese sentido, digamos, en el sentido espiritual. Sí, supongo que igual que la de todos, la mayoría, pero no sé, como que nos comente un toque de eso. Vieras que pues sí, tal vez como la mayoría, empieza con una enseñanza tal vez de los papás, pero tengo un plus adicional de que mi padrino fue sacerdote. Entonces mi padrino de bautizo fue sacerdote y bueno, bueno, murió en el 2005, pero siempre desde niño como con esa cercanía a la iglesia, de que tenés que ir a visitar a tu padrino que es sacerdote, que cada vez que lo vas a ir a visitar tenés que ir a misa. Y después de que muere mi padrino, 2005, tal vez como hasta el 2010 más o menos, que es donde mis papás entran como a un 2011 mejor dicho, entran como a un movimiento de matrimonios que logro conocer más gente cristiana, más, bueno, más católicos, más sacerdotes, y pues de ahí pues se viene dando este ciclo de religión. Bueno, mis abuelos, bueno, mis dos pares de abuelos, eh, muy católicos, siempre muy apegados a la religión, y pues básicamente desde siempre con la religión para arriba para abajo. Claro, no significa que no haya tenido como esos momentos de tal vez como de rebeldía, porque siempre se da, pero pero siempre, desde carajillo, mae, Siempre ha estado... religión católica para arriba y para abajo, mae. Y es que eso es interesante, porque bueno, usted me dice que su padrino que era sacerdote se murió en el 2005. En el 2005, usted que tenía como, que Mae, 6 7 iba para años. 6 años. Sí, o sea, estaba muy niño. A lo que me refiero es que, o sea, es que si usted me dice, no, mi padrino no sé si me llevó, digamos, pero me ayudó y me enseñó y todo esto durante mi adolescencia, porque, digamos, yo creo que un chiquito de 6 años, de ahí sí, muy, muy lindo el chiquito ahí rezando el Padre Nuestro, ¿verdad? Lo clásico, ¿verdad? Y todo ese detalle. Pero digamos, o sea, yo usted estaba muy carajillo, digamos, como para poder tener una mentalidad. Y sobre todo me interesa como, no sé, conocer un toque, porque tal vez es otra cosa. Tal vez esto que estamos hablando, literalmente yo ahorita lo estoy sabiendo, porque yo a Christopher esta parte no la conocía antes, digamos. Que yo lo conocí después, pero bueno, es algo que vamos a tocar ahorita más adelante. Pero esta otra parte, o este lapsus de tiempo, digamos, entre que digamos, su padrino como que, bueno, fallece y después a esta otra parte de que sus papás entran al movimiento, ¿verdad? De matrimonios, como, ¿qué pasó en ese periodo? Digamos, o sea, todo se mantuvo igual o tal vez fue un periodo un poco más de rebeldía, tal vez no necesariamente suya, pero digamos, muchas veces pasa que ante ciertas adversidades, digámoslo así, o ciertas cosas que pasan, la gente lo primero que recurre es a alejarse de la religión, ¿verdad? Y sobre todo tal vez en ese estilo que es como, hey, tras de eso de sacerdote y se murió, no sé, ¿verdad? O sea, entonces no sé, ¿cómo fue ese periodo? Ese periodo sí fue como completamente de ahí, X, ¿verdad? Igual yendo a misa tal vez, pero es que, porque es otra cosa que ahorita tocamos más adelante, porque no necesariamente el ir a misa te hace una persona literalmente Claro. creyente, porque yo también lo considero de esa forma. Pero digamos que ese periodo fue así o cómo fue.
Mae, vieras que, bueno, fue diferente 100%, ¿verdad? Y, mae, te cuento que en ese momento, y pues yo estaba saliendo del kinder, estaba en kinder en ese momento. Mae, la verdad, mae, me daba pereza ir a los rezos de mi padrino. Mae, me da pereza. Aparte que nosotros somos de Pacayas, mi padrino en ese momento murió en Coronado. Mae, eran 2 horas diarias, eran 2 horas de viaje básicamente de aquí a Coronado, más con las presas que siempre han estado, ¿verdad? Pero, mae, se hacía cansado ya ir todos los meses a Coronado, de rezarle a mi padrino, no sé qué, no sé cuánto. Y pues llega la catequesis, ¿verdad? Catequesis para hacer la primera comunión, pasa la primera comunión y es como un espacio en blanco porque se puede decir que íbamos a misa esporádicamente. Era como estamos pero no estamos. Es básicamente esa percepción. Pero como te digo, ya después llega este movimiento y viene a cambiar las cosas completamente. Pero se tenía la percepción de que hacer la primera comunión, se termina la primera comunión y hasta los 15 años cuando te vas a confirmar volvés a la religión básicamente. No había como ese lapso de seguir en la religión y nada más, básicamente. O sea, se basaba en ese momento a ir a misa, que pues era esporádicamente, como te menciono. Sí, y la misa era como, bueno, yo lo digo porque, o sea, yo creo que mucha gente, o sea, yo no sé tal vez a qué edad mucha gente comenzó a replantearse esto, digamos, la parte de la espiritualidad en general, a qué edad mucha gente se lo empezó a plantear, pero en general yo considero que esto es como la vida cotidiana de mucha gente e incluso, digamos, mucha gente grande al día de hoy. Eh, Porque yo creo que ya llegan a ver como esa parte de ir a misa en eso, en nada más como a una obligación que se hace los domingos, ¿verdad? O sea, así como es mi obligación ir al estadio todos los domingos, entonces también es la obligación ir a misa, ¿verdad? Entonces, algo así. Pero no, eso sí me parece bastante interesante. Entonces, digamos, ya, bueno, como que hablamos un toque como de la parte de niño, digamos, de cuando usted era un niño, eh, éramos niños o algo así, pero ya digamos, ya llegamos más grandes, y es cuando, bueno, obviamente los papás entran a este movimiento, y bueno, yo lo digo con conocimiento de causa, por la parte de que mis papás también estaban ahí, que bueno, ya ahora sí ya llegamos a esa parte, que ahí es donde yo conozco a Christopher, obviamente, bueno, a Chris y a la hermana Karina también, junto con otro montón de gente igual, eh, con intereses comunes, pero me pareció interesante y parte del hecho de que yo quería hablar con usted de esto es porque creo que de ese grupo en general, o sea, un grupo que éramos un montón, a excepción tal vez de las personas que nos dieron en ese momento, un saludo ahí para Lele, para Chito, para Susana, para María Fernanda, para Marvin, para Maya que se tira todos los nombres, Para todos. para todos, para todos. Yo creo que más, se fue como el único que tal vez sí siguió como bastante, digámoslo, involucrado. Entonces, más, tal vez, ¿en qué momento? Porque esa es otra cosa que usted ahora lo decía, la parte de la confirma. Igual la gente se confirma y simplemente ahí lo deja. O sea, no, es como, siempre es como lapsus de simplemente hagamos un fiestón. No sé, yo a veces lo veo así, es como la primera comunión, fiestón, pasa una vara, después de ahí se confirma uno, pasa otro tiempo y se casa y en esos tres son como fiestones, ¿verdad? Entonces como eso es lo que la gente regularmente ve. Entonces, tal vez lo interesante lo que quiero saber es que ya usted más grande y tal vez en qué momento fue como que usted decidió seguir, o sea, porque yo creo que usted ahora me lo mencionaba, que eran como momentos de rebeldía, como en qué momento comenzaron a llegar esos momentos de rebeldía, eso fue ya más grande, o sea, después de la confirma o periodos antes o cómo fueron esos periodos. Mae, vieras que, pues, es variado porque, o sea, se dieron periodos de rebeldía eh, previos a la confirma como posterior a la confirma. Pero mae, yo me quedaría con tal vez después de la confirma un año en especial que básicamente estuve completamente out de la iglesia, donde yo no quería nada con Dios ni quería nada con la iglesia, yo solo estaba concentrado en lo mío y, y básicamente era eso. O sea,
Bueno, mi hermana, la que mencionas, Karina, mi única hermana, que es 3 años mayor que yo, eh, asistía a una pastoral prejuvenil en San Esteban, en el Carmen de Cartago, y de ahí pues medio conocía gente, empecé a conocer gente y yo dije, bueno, está tuanis este ride, está tuanis, pero aquí en Pacayas no había nada de eso. O sea, entonces tenía que esperarme todos los sábados como para bajar con Karina desde Pacayas hasta Cartago, que Karina asistía a la catequesis de confirma para yo quedarme con varias gente de ella. Habían días que me tenía que quedar solo en la iglesia porque no llegaba nadie. Entonces de ahí tal vez fue como que yo dije, bueno, está bien. Eh, Empecemos como a rezar. Pero no sabía ni cómo. Entonces era como, era vacilón. Ya después llega la confirma. eh, con la gente de mi generación, hay gente que pues decidió no seguir en la religión, se les respeta. Eh, Gente que ya ahora no cree en nada o gente que cree en todo. Entonces, pues por ese lado, pero yo me quedaría con el año 2015 en específico, eh, que fue básicamente, yo diría, espiritual y tal vez hasta, hasta académicamente el peor año que he tenido en mi vida, sin contar el 2020, porque el 2020 ha venido a cambiar todos los Sí, paradigmas de años ese no vale, ese no peores, vale, ese ¿verdad? no vale. Pero sí, yo diría que después de confirma, pues muchas cosas cambiaron. Muchas cosas, ok. Y entonces, digamos, tal vez para ya como ir encaminándose un toque más en el tiempo, ese año 2015 fue su primer año de U, o estoy mal. No, no. Eh, dos- 2015 fue mi primer año en el segundo colegio en el que estuve. Ah, ok, ok, ok. Todavía no había salido el cole, más, sorry, es que sí, sí, No, no, no. que va, o sea, sí. Sí, sí, o sea, yo salí en el 2014 y ya les estoy sacando usted en el 2015, más, sí, sí, nada que ver, digamos. O sea, 2015 fue mi primer año de U, digamos. Sí, no, no. Yo estoy en otras, no me da caso. Pero bueno, este. Entonces, bueno, esa fue como la primera parte. Pero sí, tal vez la otra parte, y que quiero que al momento que quiero llegar es como cuando usted entra a la U, weón, porque usted me contaba que cuando usted llega a la U de ahí se topó un montón de profes y un montón de ideales y un montón de gente, y lo digo por conocimiento de causa, como le digo, ma, yo estuve en la UNA y sé que esta parte es prácticamente, usted ahora decía que pasaba a un segundo plano, ma, yo creo que en general pasa a un tercero, cuarto, quinto plano. eh, Simplemente esto creo que es un tema que ni siquiera se habla. O sea, yo creo que el comentar algo de la iglesia es sumamente aparte. Igual, digamos, yo tengo una compañera que también, ella es súper metida en estas varas, y yo honestamente nunca, no, o sea, hemos sido compañeros y no hemos sido tan cercanos, pero nunca la he escuchado mencionar cosas al respecto, porque es como muy eso, es muy de ella y muy metido en eso. Entonces, tal vez, ¿cómo fue ese choque? Y tal vez esa es otra parte. Usted no ha empezado como a dudar, o sea, a ese momento que entra la UMA y a uno le llegan como ese montón de otras filosofías, de formas de vivir, de cosas, porque además también una cosa más sobre ahí, le metí como 200 temas, pero o sea, históricamente, que esa es otra cosa que ahorita vamos a tocar, tal vez después de esto, la iglesia se ha visto mal en muchas ocasiones, sobre todo la católica, lamentablemente es de las más practicadas en el mundo, ¿verdad? Y bueno, obviamente después de la conquista, lamentablemente acá en América, bueno, no sé, creo que lo dije mal, no sé si lamentable, pero en América lo que se implantó en su momento fue la religión católica, ¿verdad? Entonces, obviamente, mucho se discute de eso. Entonces, digamos, tal vez este primer año de UMA, ¿cómo fue para usted? Como usted llegar y en eso decirle, ma, ¿qué? Pues está en la iglesia, ¿qué le pasa, ma? O sea, no, no, porque yo lo digo, ma, como le digo, es un tema que la gente ni siquiera habla, entonces no sé cómo fue ese periodo, o sea, ¿qué pasó ahí? Mae, vieras que fue vacilón porque, mae, fue el primer día, mae, que yo recibí ese shock, mae, así. Eh, Recuerdo que ese día entraba a las 8 de la mañana, salía a las 9 de la noche. Uf, qué día, Eh, ma. Día súper pesado, para variar lunes. No. Entonces, fue un día súper pesado. Eh, Llegamos a clase de humanidades y justamente cae filosofía. Y el primer tema
el primer tema, después de presentar la carta al estudiante, no sé qué, no sé cuánto, mae, el profe llega y toca el tema Dios. Y entonces fue donde dice, yo no quiero hablar nada de Dios, yo no quiero hablar nada de religión, lo cual fue contradictorio después, ahora que me pongo a pensar, porque después el mae empezaba a hablar sobre las deidades griegas, estuvimos viendo filosofía griega, y entonces, o sea, básicamente en la Grecia antigua eran muchos dioses, muchos dioses, pero empezó a tirar mucho odio, mucho hate a la religión católica. Mae, yo llegué a un punto donde yo dije, mae, ¿qué estoy haciendo aquí? Justamente, mae, yo por lo general ando un denario eh, en la mano, como pulsera. Mae, llegó a tal punto que yo llegué metí las manos a los bolsillos del suéter que andaba puesto, mae, y me quité el denario. Y yo dije, si el profe me ve esto, mae, pierdo el curso. Y es un curso de 6 créditos, o sea, vale más de la mitad de lo que estaba llevando en ese momento. Y perder ese curso no era opción. Ya después, ya fue más llevadero porque fui conociendo más gente y gente que era católica. Y curiosamente conocí más gente que era creyente, no necesariamente en la religión católica o en otras religiones, sino que era creyente en general y que estaba en las mismas, que los profes ateos tirándole mucho bif a las religiones, pero, tal vez como me confortó esa idea de saber que no estaba solo, que no era el único creyente en la universidad. Claro, una vez me tocó pasar por el edificio de Ciencias Sociales con una camiseta de un encuentro que había hecho que decía hazme regresar a ti. Pues mucha gente se me quedó viendo y fue como, este mae que está haciendo aquí, o sea, este mae no pertenece aquí. Y fue raro, pero pero como te digo, hay de todo y en mi rol de creyente pues y en la religión que practico eh, tenemos que ser coherentes con lo que practicamos. Entonces yo tengo que respetar a los demás, aunque los demás no me respeten a mí, yo respeto a los demás. Si vos no crees, pues no creas. No, yo no tengo nada que ver con eso, yo no puedo hacer nada por vos. Pero eso sí, respetar lo mío, ¿verdad? Que hasta eso, una profesora se puso a hablar de religiones y no fui yo el que habló, sino que fue otro compañero creyente de otra religión que le dijo, es que lo que usted está practicando aquí no es ni ateísmo ni es antiteísmo, básicamente. No fueron las palabras que él usó, pero básicamente lo que le quería estar diciendo era eso. Ella se dijo que era atea desde la primera clase y le dice, bueno, profe, no es mi problema que usted no sea atea, pero yo le pido que así como yo respeto que usted es atea, usted respete que yo soy creyente y que no venga a destruir lo que yo creo. Entonces fue ese día en el que yo me di cuenta que no estaba solo, pero el primer día yo dije, mae, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y fue muy difícil, la verdad. Ay, no, no, es sumamente interesante por esa misma parte, porque a veces la gente piensa o sea, yo creo que yo soy del pensar igual, o sea, a veces yo veo como que la gente le tira mucho odio a la iglesia y a las iglesias, a las religiones en general, y sin, tal vez esto, porque si no se nos va a hacer larguísimo, sin entrar en todo el desastre que se hizo en las elecciones pasadas, por ejemplo, en base a eso mismo que la gente yo creo que al final ni siquiera tenía muy claro por qué estaba peleando, o sea, fue bastante interesante. Entonces sí, yo creo que ese es el detalle, o sea, yo soy de la creencia, digamos, que si usted quiere creer en Dios como usted se lo plantearon, créalo, yo no tengo ningún problema con eso. Si usted no quiere creer en Dios, no lo crea, ni no importa. Eso ya también, igual manera, es la forma en como usted vive. Como, bueno, decía un compa en un episodio pasado, si usted una semana quiere creer en el espagueti, en el Flying Spaghetti Monster, ¿verdad? No sé si has escuchado esa historia, leyenda urbana, bueno, no urbana, sí, interesante, historia interesante. De crea, o sea, yo creo que es parte de la vida, o sea, este,
si usted piensa que la filosofía de la iglesia es de una manera y usted la quiere seguir bien, si usted piensa que la filosofía, no sé, del taoísmo es lo más tuanis, también. Entonces creo que también anda por ahí. Pero entonces, mae, tal vez ahorita lo que ya quiero tocar, mae, porque si no se nos va a hacer larguísimo esto, es que más está bastante interesante. Mae, hablemos un toque también como de la parte buena que le ha dado esto, ma, porque esta vara no solamente ha sido, como lo hablamos al principio, usted no se ha sentido solo porque ha tenido un montón de experiencias en base a esto, con un montón de gente. Entonces, ma, bueno, ahí como hablamos, nosotros nos conocimos, yo conocí a Christopher y a otro montón de compas, como les decía, en un campamento de este movimiento de, de matrimonios, pero yo creo que usted, eso fue como, ha sido como lo más pequeño que ha hecho, digamos. O sea, ha hecho un otro montón de cosas. Pues sí, la verdad es que, bueno, voy a meter el gracias a Dios, ma, el gracias a Dios me ha permitido eh, muchas cosas, ma, desde, como vos lo decías, ma, el primer campamento de 3 me parece, que yo estuve con vos, me parece. No me 3 acuerdo. campamentos, Ah, que ma, el estuvimos en primero tres lo o que hice llegaste con... al tercero, es lo que no. No, no, yo llegué al segundo, vos estuviste en el primero. Sí, sí, el primero sí fue un desastre. Bueno, fuera el primero, era obvio. Sí, sí. Pero, ma, yo tenía 11 años cuando llegué, ma, yo era un carajillo, literalmente un cagado, ma, cuando yo llegué a esos campamentos, ma, justamente, eh, ma, cae Fabio, justamente me recuerda a un primo que tengo que habla igual que Esa no Fabio, me la ma, sabía, man. La verdad. y me clavan el apodo de Rocolita. Ahora sí vamos a decir el apodo. Porque justamente nos toca hacer una serenata a las mujeres y el que aporta la mayoría de canciones que le cantamos a las mujeres las dije yo, ¿verdad? Sí. Entonces, por ese lado. Pero, mae, la verdad es que me ha permitido experiencias muy chivas, muy tuanis. Mae, la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Mae, ha sido de las cosas más grandes que he vivido. Fui como voluntario, estuve como la delegación de voluntarios de Costa Rica. Mae, y pues la jornada empezó el lunes 13 me parece. No, un lunes después. Bueno, la verdad es que la jornada empezaba un lunes y yo tenía que estar 7 días antes de la jornada para recibir capacitaciones, para conocer los lugares como para estar ubicado. Tras de eso nos mandaban, si estás en el centro de Panamá, nos mandaban a otro extremo de la ciudad para que estuvieras como al tanto de las cosas. Mae, conocí a un grupo genial, le llamamos el Latin Power, mae, gente desde Argentina, Bolivia, Perú, bueno, habemos varios ticos, una guatemalteca, un mexicano y una muchacha que es estadounidense, aparte de 2 muchachas que son ecuatorianas, pero que radican en Londres y en Italia. Entonces, mae, es una mezcla de emociones esa jornada, la verdad, que la guardo con mucho amor en mi corazón. Mae, porque ahí me permitió conocer gente super tuanis. De hecho, bueno, de no haber sido por el coronavirus, hubiera ido a visitar a una muchacha que la quiero muchísimo, que la conocí en Panamá, en Guatemala, que es de Guatemala. Big up para Melu ahí. Y después tenía planeado un viaje para ir a México a visitar a otro amigo. Man, de las cosas curiosas de Panamá, llego a conocer personas ticas en Panamá, básicamente. Dentro de ellos un mae que cuando yo llegué, yo lo vi, yo dije, mae, este mae es alemán o este mae es gringo. Cuando de un pronto a otro nada más dice, es que este mae, yo suave en toque, usted es tico, mae. Me dice, mae, sí, más que gallo pinto, no sé qué, no sé cuánto. Mae, fue súper curioso. Mae, después conocí a una muchacha, fui formador de voluntarios de la delegación de Costa Rica. Y, mae, conocí a una muchacha que es de Heredia, que ella llegaba el sábado previo a la jornada y ella no conocía absolutamente nada. Y entonces, mae, yo fui por ella
al aeropuerto, mae, y me encuentro con otra muchacha tica que justamente venía para el lugar donde yo estaba quedándome. Mae, y la verdad es que fue súper tuanis conocerla porque después de eso, ya estamos hablando que ya estamos en 2019. Mae, llego yo a Costa Rica y ella me invita a hacer un encuentro, un, un retiro, básicamente, de 3 días, bueno, 4 días básicamente, pero se cuenta tres básicamente. Y que es ya cuando ya yo estoy en Costa Rica, que yo conozco al movimiento de promoción juvenil o los llamados emprovistas, que es donde actualmente sirvo como cristiano católico. Y mae, pues la verdad es que estoy feliz. Tengo otro grupo aparte de amigos muy queridos que justamente, mae, de casualidades de la vida, ese mae que yo digo yo, que yo dije que el mae era gringo, compa, el mae ese que fue tico, justamente está en ese otro grupo de amigos cercanos que le llamamos la aldea de 7 más 1, 7 más 3, no sé, ya no me acuerdo del 7 más cuánto, 7 más 5 me parece. Mae, de esas cosas tuanis que le permite a uno la religión, mae, de conocer varios amigos. Dentro de esos vos, mae, bueno, ahora hablábamos de que teníamos más de 4 años de no vernos, pero siempre estamos ahí como atentos de cada uno, mae, tal vez escribiéndose por Instagram o por WhatsApp. Y nada, pues es como de las cosas más chidas que me ha pasado. Mae, sí, y tal vez digamos como para ir cerrando, mae, que también hay dos cosas mae, muy importantes que tal vez no hemos tocado, pero sí me parecen muy importantes. Em, en primera parte, o sea, el hecho de que Christopher o Chris esté en todo esto y haya pasado por todo esto, o sea, yo no creo que, no quiere decir, mae, porque esa otra gente dice, ah, mae, ese mae es un santurrón, y el mae pasa así metido en la iglesia, y el mae no matiza, y el mae sí, no, para el mae los bares son diabólicos, y Son del no diablo. dejan ver no dejan ver cuando sea grande no va a dejar a los hijos ver Pokémon y esas varas, este, pero, porque sí, eso es como parte también de los tabúes, ma, pero yo creo que a lo que yo he visto, digamos, y lo que conozco de Chris, o sea, yo creo que para usted eso ha sido completamente otra, o sea, no ha sido impedimento para, o sea, una cosa no tiene que ver con otra, y bueno, ma, también lo que usted me contaba ahorita sobre la parte de lo que pasó en la jornada de Hooters, digamos, como que era un restaurante. Entonces, eso también me parece como súper interesante. O sea, la gente a veces piensa que en la religión todo está como súper prohibido y etcétera, etcétera. O sea, no, simplemente es vivir bajo un método, pero eso no quiere decir de que usted tiene que ser un santurrón y no salir nunca y que los bares son prohibidos o sea, yo creo que no. Y creo que, digamos, usted esa parte la ha llevado siempre bien. No sé qué piensa sobre eso o qué nos puede contar sobre eso. Sí, no, mae. La verdad es que vieras que es vacilón porque eh, me han dicho, o sea, mae, pero no es que usted pasa metido en la iglesia. O sea, mae, el propio Papa lo ha dicho de que los santos actuales eh, pueden tomar cerveza, pueden vestir jeans, pueden ir a comerse una pizza, pueden hacer lío, pero el que le llama el lío del bueno. Mae, la verdad es que eh, esos tabús, la verdad es que yo creo que ya se va viendo que todo eso va quedando de lado y que conforme el tradicionalismo que se maneja, ya va siendo hora de que, y ya viene viendo que, que esos tabús no existen. O sea, por mí no hay problema de ir a tomarme una cerveza con unos compas, a hablar de cualquier tema y no por eso no significa que yo ya dejé de ser santo y que no merezco el reino de los cielos, sino que, mae, o sea, el Papa, el mismo Papa, es una persona común y corriente como nosotros, con sus equivocaciones, con sus aciertos. O sea, no hay. Yo creo que en este momento, y si no lo han visto,
vayan a Netflix y vean la película de los dos papas. Esa película refleja muy bien el papel que cumple un papa y el que lo ha venido haciendo Francisco, que bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad en el encuentro con voluntarios allá en la jornada de tenerlo muy cerquita y de verlo pasar así en un caddy de golf sin protección alguna, antibalas básicamente, claro, eso sí, con un sniper allá arriba en el Rommel Fernández apuntando, ¿verdad? Por aquello, pero lo vi pasar a escasos 3 metros míos. Ma, si no, no, ma, la verdad es que yo creo que bastante interesante, ma, la conversación. Creo que estuvo muy tuanis y, ma, más bien, de verdad, muchísimas gracias por la apertura, obviamente, de contar todo esto y también cómo llegar a eso, ma. Yo creo que, como yo le decía, ma, el motivo en general del podcast es ese. Es como darle voz a gente que tal vez usted nunca había pensado. Entonces, ma, me pareció súper interesante y, ma, de verdad, muchísimas gracias por haberse apuntado, ma, a esto. Creo que también quedó muy claro de que a Christopher o Chris en ningún momento le han impuesto nada, todo ha sido directamente de él, o sea, ha sido una decisión completamente, entonces eh, creo que también eso es parte del respeto que hay que tener. Entonces, ma, tal vez para cerrar, nada más, ma, tengo una pregunta, ya que conocí un toque más al Papa, estuvo tan cerca, ma. A ver, ma, a ver si usted me contesta esta duda que yo he tenido muchísimo tiempo. Bueno, no, desde que el Papa es Papa, eso fue como 2011, una hora así, no me acuerdo. Este, ma, para usted, ¿quién ha tenido mayor trayectoria en Europa? ¿El Papa o Messi? Espero de verdad que les haya gustado. Para estar atentos a nuevos episodios, les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como Sin Eufemismos. Muchas gracias y pura vida.